Hechos capítulo 11, nos vamos a dar cuenta que en los primeros versículos hay como un resumen de lo que aprendíamos en Hechos capítulo 10. Entonces es como si hiciésemos un recorderis de lo que hemos venido aprendiendo en los dos kiddush anteriores. Y es algo muy, muy especial porque algo que yo he entendido en la palabra es que cuando el Padre vuelve y repite y recalca algo y que parece que fuese lo mismo, es porque es importante que eso quede grabado en el corazón. Entonces, en Hechos 11, en este capítulo, el tema es defendiendo el ministerio a los gentiles. A los gentiles, defendiendo el ministerio a los gentiles. Y antes de empezar a leer y a desarrollar el texto, vamos a entender qué es la palabra gentil. De pronto muchas veces lo hemos escuchado. Y la palabra gentil viene del hebreo goy o goyín, es en el plural. Goy, G-O-Y. Y esta palabra hebrea la encontramos en el diccionario Strong 1471. Y esta palabra goy, que es gentil en el hebreo, significa gente, naciones, nación extranjera. También se le conoce como manada de animales, enjambre. Y se designaba específicamente a los no judíos que pertenecían al pueblo elegido, también considerados los incircuncisos, aquellos que no se sometían a las leyes judías. También se les conoce como paganos. Es una definición de la palabra gentil. Entonces, esta frase, esta expresión, es algo que vamos a encontrar mucho a partir de este capítulo. De aquí en adelante vamos a encontrar mucho de esta palabra, de la palabra goy, de las gentes, de las naciones, de los incircuncisos. Entonces cada vez que usted encuentre en la escritura que diga goy, que diga gentil, lo va a asociar con lo que le acabo de narrar. Y vamos a entender que el Padre es maravilloso porque si Él no hubiese tenido misericordia y compasión con su pueblo, ninguno de nosotros estaríamos en este lugar. Nosotros éramos parte de esas naciones extranjeras y esparcidas. Éramos esos goy que no conocíamos de las leyes de nuestro Padre. Estábamos apartados de la Torá de nuestro amado eterno. Y claro, vamos a entender también a la luz de la escritura que era un pueblo muy menospreciado porque los judíos querían que se sometiesen a las leyes naturales de ellos, más no a la Torá del Padre. Hemos venido aprendiendo que ellos tenían muchas leyes humanas y todas esas leyes humanas hacían que hubiese una distinción, que excluyeran al pueblo. Pero vamos a ver que el Padre fue maravilloso desde Cornelio, como lo aprendíamos en el capítulo anterior, y nuevamente hoy en Hechos 11 Pedro va a hacer esa mención a ese llamado tan especial a los gentiles. La mayoría de los judíos creyentes pensaban que el Eterno ofrecía salvación solo a los judíos. Imagínense eso. Si eso fuese así, nosotros estaríamos perdidos, porque para ellos era tan importante su nacionalidad y el que fuesen nacidos allí, como el que dice, nacidos de pura cepa. Los judíos natales, los judíos originales. Y el hecho de que viniera un extranjero, pues eso era algo incorrecto. No eran merecedores de la palabra del Padre. Y aquí es donde vamos a ver mucho la misericordia de nuestro Eterno. Porque ellos creían que solamente la salvación era para ellos. Porque Él les había dado sus mandamientos, era al pueblo. ¿Sí? Y recordemos qué pasó en Éxodo 19 y en Éxodo 20, no lo vamos a leer, pero en Éxodo 19 y en Éxodo 20 el Padre empezó a preparar al pueblo después de que salió ¿de dónde? De Egipto, ¿cierto? Pero dice que en Egipto salieron solamente el pueblo de Israel, ¿no? Salieron también extranjeros,
salieron gentes, Goy, que estaban en ese lugar. Y el Padre es maravilloso porque dice que cuando les habló sus mandamientos, les habló su palabra, habían niños, adultos, jóvenes, todo el que pudiese entender. Y que las personas que no eran parte del pueblo, si querían ser parte del pueblo, debían reconocer al Padre en su palabra. Entonces desde ese momento no había distinción. Lo que pasa es que el mismo pueblo se encargó de que hubiese esa distinción, de que como usted no es judío, usted no tiene aquí parte ni derecho, usted no merece la salvación, sabiendo que aún ellos mismos estaban negando la salvación, porque veíamos desde capítulos anteriores en Hechos que negaban al Mesías, y negar al Mesías era negar la salvación. Otro grupo en Jerusalén creía que los Goy, que los gentiles, podrían salvarse, pero solo si seguían sus tradiciones y se convertían al judaísmo. ¿Esto era cierto? Claro que no. Querían era que se convirtieran a sus tradiciones de hombres, mas no que conocieran a nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Ellos no podían llevarlos a la salvación porque ellos no estaban dentro de la salvación que era Yeshua. ¿Cuánto tiempo negaron al Mesías? Lo crucificaron, ¿cierto? Entonces vamos a comprender que lo que ellos exigían eran puras costumbres naturales, puras costumbres de hombres. Ellos no exigían una verdadera teshuvá, no exigían, arrepentimiento, no exigían el guardar las fiestas, ni el Shabbat. No, ellos lo que exigían eran sus costumbres naturales para ser parte de un grupo, mas no para ser parte del pueblo que el Padre había escogido de antemano. Entonces, ambos grupos estaban equivocados. Yahweh escogió al pueblo de Yahudá, el pueblo judío, y les enseñó sus leyes de manera que llevaran el mensaje de salvación a toda la tierra. Sí, ellos eran los privilegiados, por supuesto, pero no para que tuviesen una actitud de superioridad frente a las otras personas. El Eterno los escogió a ellos de primeras, pero para que llevasen el mensaje a todos nosotros. Y al comienzo vamos a ver que no fue así. Vamos a ir por un momento al libro de Génesis, no pierda ahí Hechos 11, ese es nuestro texto principal en este tiempo, pero vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 12. Yo sé que lo hemos leído muchas veces, pero de aquí parte todo lo que el Padre habla de su plan de salvación para todas las naciones. Génesis capítulo 12, versículo 3. Vamos a leer desde el versículo 1. Génesis 12 del 1 al 3. Y dice, Yahweh le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Hubo un llamado con una persona en específico, ¿cierto? Y la llamó en un lugar que era perfecto, ¿no? ¿Dónde venía Abraham? De Ur de los Caldeos. Un lugar lleno de paganismo, de demonios, pero el Padre, él se plació escogerlo. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu familia y vete a un lugar que yo te mostraré. Le empezó a mostrar el lugar en donde se iba a establecer la nación del pueblo de Israel. Y le dice en el versículo 2, y haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, dice en esta versión, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. ¿Aquí hay alguna distinción? No, aquí el Padre está haciendo un llamado general a través de la vida de Abraham. Pero sí hay una condición, dice, todo el que te bendijere será bendecido. Porque él era la simiente en ese momento. Y a través de Abraham iban a ser benditas todas las naciones, todas las familias. Ahí el Padre le está diciendo solo con Judá, solo con ellos. Entonces desde aquí, desde este momento, empezamos a comprender que el Padre hizo un llamado general para que nosotros hoy día estemos en este lugar. Si usted no lo había visto de esa manera,
Dígale al que está al lado suyo, siéntase privilegiado. Dígaselo, siéntase privilegiado. Porque si no fuese así, si no hubiese ocurrido lo que vamos a leer en Hechos 11 también, lo que ocurrió en Hechos 10, lo que ocurrió aún desde este momento que estamos leyendo en Génesis, claramente tú y yo no seríamos parte del pueblo del Padre. No seríamos parte de su salvación, no seríamos parte de su nación, no seríamos parte de sus fiestas, de sus promesas, de lo que Él ha declarado en su palabra. Hay otra palabra muy hermosa en Isaías, vamos a ir allí por favor. Isaías 49. Isaías 49, versículo 6. Y acá es algo profético refiriéndose a nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Dice el versículo 6, Él dice, harás algo más que devolverme al pueblo de Israel. Yo te haré luz para los goyim, para los gentiles, y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. ¿Aquí hay alguna distinción? No, aquí el Padre está nuevamente hablando general, que a través de Yeshua, que sería la luz para todas las naciones. Ahí no solamente era para el pueblo de Yahudá. Ahí mismo en Isaías, vamos a ir a Isaías 56, ahí más adelante. Isaías 56, versículo del 3 al 8. Y esto es algo maravilloso porque aquí se ve el sello por el cual tú y yo podemos ser parte del pueblo y somos parte de su pueblo. Isaías 56, 3 al 8 dice, no permitan que los extranjeros que se comprometen con Yahweh digan, Yahweh nunca dejará que yo sea parte de su pueblo. Y no permitan que los eunucos digan, soy un árbol seco, sin hijos y sin futuro. Pues esto dice Yahweh, bendeciré a los eunucos que guardan como santos mis días de descanso. O sea, el Shabbat, que deciden hacer lo que a mí me agrada y me entregan su vida. Les daré dentro de las paredes de mi casa un recordatorio y un nombre mucho más grande del que hijos o hijas pudieran darles, pues el nombre que les doy es eterno y nunca desaparecerá. También bendeciré a los extranjeros que se comprometan con Yahweh, quienes lo sirvan y amen su nombre, quienes lo adoren y no profanen el día de Shabbat, y quienes se mantengan fieles a mi pacto. Los llevaré a mi monte santo en Jerusalén y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré sus ofrendas quemadas y sus sacrificios, porque mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones. Pues Yahweh soberano, que hace volver a los marginados de Israel, dice, traeré a otros también, además de mi pueblo Israel. Esta palabra es muy preciosa. ¿Y cuál es el sello para que esos goyim ya no sean más goyim, sino sean pueblo? El Shabbat. Miren, y esa va a ser la señal en los últimos días, y lo vamos a ver. Ese va a ser el sello del pueblo de Israel. El sello de nosotros como pueblo de Yahweh no es la letra, no es el hablar en hebreo. El sello es guardar el Shabbat y mantenernos en santidad apartados para Él. Ese es el sello. Y aquí el Padre es maravilloso porque dice que no permitirá que los extranjeros se sientan excluidos, como durante mucho tiempo se encontraban ellos, ¿cierto? Excluidos porque decían, no, pero yo cómo puedo ser parte del pueblo si yo soy un goy, un extranjero. Y aquí el Padre les está diciendo, también haré algo con ellos. Y en este momento el pueblo se encontraba disperso, pero ahí es cuando les dice, voy a recibir
a los marginados del pueblo de Israel, o sea, los que fueron apartados del mismo pueblo, los que fueron excluidos por causa del exilio. Pero no solamente van a volver ellos, van a volver otros extranjeros. Y con ellos también tendré un pacto y con ellos también haré algo especial, siempre y cuando, ¿qué? Dice acá, se comprometan, sirvan, amen al nombre de Elohim y no profanen el día de Shabbat. Esa es la señal para dejar de ser un goy, dejar de ser un goyín. Y el Padre lo habló a través del profeta Isaías, y vamos a ver que lo reafirmó en su palabra una y otra vez. Y el Padre tuvo que levantar a sus siervos porque ellos olvidaron que esta era parte del llamado. Durante mucho tiempo se encargaron de predicar la buena noticia a los que ya sabían, a los que conocían, pero que hay de los que estaban afuera y que eran excluidos, que eran menospreciados, que eran marginados. Y aquí el Padre es maravilloso porque nosotros éramos parte de esos marginados y excluidos. Vamos a ir a la palabra en Romanos, capítulo 15, por favor. Romanos 15, versículo del 9 al 12. Y sabemos que Pablo, o Sheliach Shaul en el hebreo, fue llamado para ser el apóstol a esos goyim, ¿cierto? A esos gentiles. Que el Padre hizo el llamamiento primeramente a sus apóstoles, a sus discípulos, a sus talmidín, como lo hemos aprendido, pero que ellos al comienzo, ¿qué hicieron? Se rehusaron. Que unos sí fueron y predicaron la buena noticia después de la muerte de Esteban, pero otros no. Otros siguieron ahí en su círculo, tenían temor, otros no tenían amor, no había compasión todavía para el pueblo que estaba excluido. Pero aquí vamos a ver que Pablo fue llamado, siendo él de la tribu de Benjamín, del pueblo de Israel, de pura cepa también, pero él sí fue llamado a que predicara el evangelio y que no excluyera. Y Romanos 15, versículo 9 en adelante dice: también vino para que los goyín, para que los gentiles, o en otras versiones dice para que los incircuncisos le dieran la gloria a Yahweh por la misericordia que él tuvo con ellos. A eso se refería el salmista cuando escribió: por eso te alabaré entre los gentiles, o entre las naciones, dice, cantaré alabanzas a tu nombre. Y en otro lugar está escrito: alégrense con el pueblo de Yahweh, ustedes los goyim, los gentiles. Y además, alaben a Yahweh todos ustedes los goyim, todos los pueblos de la tierra, alábenlo. Y en otro lugar, Isaías dijo: el heredero del trono de David. ¿Quién es el heredero del trono de David? Yeshua HaMashiach. ¿Vendrá y reinará sobre los judíos? No, sobre las naciones, sobre los goyim. Ellos pondrán su esperanza en él. Entonces, claramente, el Eterno de antemano quería que esto ocurriera, que no hubiese distinción alguna, que el Evangelio del Padre, que la buena noticia de salvación de Yeshua se extendiera por todas las naciones, para que tú y yo hoy día podamos decir: yo soy parte del pueblo de Israel. Tal vez nosotros no nacimos en Israel, no somos de la tribu de Judá, nuestros padres no son de allá, ¿cierto? Pero por la emuná, o sea, por la fe, fuimos injertados. Pablo decía: antes no éramos pueblo, pero ahora sí somos pueblo. Y eso es un regalo maravilloso. Y es un regalo que, como ministraba la sierva esta mañana, ese es el especial tesoro que está en la vasija de barro, ¿cierto? Ese tesoro que tenemos para ir y llevarlo a otros. Y el Padre sí que ha martillado eso en este tiempo, porque eso es a lo que tú y yo debemos dedicarnos en este tiempo. Que el Padre nos permita y que nosotros en nuestro corazón también lo permitamos, porque el Padre lo anhela. Si el Padre no lo anhelara, pues no estaría escrito en su palabra. De antemano el Padre anhela que todos conozcan la buena noticia, y que esos que sí se anhelen ser parte del pueblo, ¿qué deben hacer? Consagrarse,
guardar el Shabbat, que es ese sello, y querer ser parte del pueblo del Eterno. Entonces vamos a volver a Hechos 11 y vamos a comprender que el mensaje de la salvación que Yeshua les había dejado a sus talmidim tenía que ser extendido, y que durante muchos años ellos habían rehusado. Después de la muerte de Esteban, algunos lo hicieron, como les decía, pero otros, muchos más, se rehusaron. Pero el Padre es experto en ocasionar situaciones para que el pueblo despierte, ¿cierto? El Eterno es experto en ocasionar momentos, circunstancias para que el pueblo se levante y hable de esa buena noticia. Hechos 11, vamos a leer versículo del 1 al 3. Dicen: la noticia de que los gentiles, de que los goyim, habían recibido la palabra de Yahweh, pronto llegó a los apóstoles y a los demás creyentes de Judea. Así que cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes judíos se pusieron felices. ¿Qué le dijeron? Lo criticaron. Entraste en una casa de gentiles y hasta comiste con ellos, le dijeron. Vamos a dejar hasta ahí. Entonces dice que la grandeza de la obra entre los goyim, o sea, entre las naciones que no eran del pueblo de Judá, porque Cornelio, ¿quién era? Nos lo enseñaba nuestra sierva, ¿cierto? Era romano, era un centurión, ¿cierto? O sea, ¿era parte del pueblo de Judá? No. Pero el Padre se plació en escogerlo porque era un varón devoto. Decía que hacía oraciones, hacía ofrendas y llevaba a toda su casa a que sirviera al Elohim de Israel, sin conocer muchas cosas, ¿cierto? Porque él tenía el amor y la necesidad y la sed en su alma de conocerlo. Y dice que ese acontecimiento de que Pedro hubiese entrado a la casa de un extranjero, pues eso era como la bomba. Como que, uy, no, o sea, ¿usted cómo va a entrar a la casa? Y algo muy interesante que leía culturalmente era que el hecho de sentarse en una mesa a compartir no se hacía con todo el mundo. O sea, que tú invitases a otra persona, venga, yo le invito a un almuercito, como hacemos hoy día. Eso era algo muy delicado en ese entonces. Culturalmente, el sentarse a departir alimentos en una mesa representaba algo de mucho honor, de mucha honra, y no se podía hacer con cualquier persona, ¿sí? Y Pedro lo hizo con los romanos. Él se metió allá en la casa de Cornelio, y al comienzo él quería, no, recordemos lo que el Padre le dijo en el capítulo anterior, dijo: vienen unos hombres a buscarte, no discuta, vaya con ellos porque yo estoy con usted y va a ocurrir algo en ese momento. Al comienzo Pedro también se rehusó, pero vemos que ocurrió. A pesar de que muchos de los judíos estaban ofendidos por la noticia, ¿usted cree que eso iba a ser un impedimento para que la obra del Padre se extendiera? A veces uno es el tropiezo para que la obra del Padre se extienda. Yo puedo ser tropiezo, uno puede ser la piedra de tropiezo para que la obra del Eterno se extienda. Yo puedo ser uno de esos que critican, ¿sí? Yo puedo ser uno de esos que se rehúsa, que mira mal, que todo lo cuestiona, pero porque tengo que ir allá, pero porque tengo que predicar, pero porque tengo que hacer esto, pero porque él y por qué. Siempre va a haber el que critica. Pero el Padre hoy nos va a enseñar a través de su palabra que con todo y eso, Él se va a manifestar. Porque así como están los que critican y miran y hacen y juzgan, también están los que dicen, bueno, pues yo me pongo la camiseta y hago la tarea, ¿sí? Compartir una comida juntos era una señal especial de compañerismo en aquel tiempo y cultura, como les decía. Esto se consideraba un compromiso significativo, era un compromiso. El hecho de que nos sentáramos en la mesa a comer era un compromiso especial. Y se supone que los judíos no podían hacer dichos compromisos con otras naciones. El cambio que inició desde Hechos 10 fue impresionante, ya que no se trataba de que los goyim se sometieran a sus leyes y protocolos. Miren que lo que el Eterno hizo en Cornelio no fue lo que los judíos naturales querían hacer. Ellos querían era que se comprometieran a sus leyes, a sus rituales, a que se mutilaran la carne, pero el corazón siguiera siendo el mismo.
Pero el Eterno utilizó la vida de Pedro y de este centurión para que ocurriese lo que realmente el Padre quería hacer, que era una verdadera teshuvá. Recordemos que en Hechos 10 decía, ¿qué puede impedir a que estos hombres puedan ser sumergidos? Que haya la tevilá, el bautismo, como lo hemos escuchado. Entonces, hubo un genuino arrepentimiento porque ellos anhelaron obedecer las instrucciones de Yahweh, el seguir a Yeshua y entender que todos eran iguales ante los ojos del Eterno y que nadie sería inferior a otros. La objeción de los miembros de la circuncisión. ¿Quiénes eran los miembros de la circuncisión en ese momento? Los judíos. O sea, para ellos era más importante una señal en la carne que una señal en el corazón. Y eran tan egoístas que no querían que de ese tesoro que ellos tenían se le pudiese regalar a otros. O sea, el egoísmo. Y es algo que el Padre quiere romper en nuestras vidas en este tiempo. Que dejemos tanto egoísmo. O sea, es como si, pongámoslo en algo literal, es como si el Eterno llegara aquí una persona y te diera mucha comida, mucha comida, solo para ti. Y tú sabes que afuera hay niños, jóvenes, adultos que tienen hambre. Estoy colocando un ejemplo físico, que tienen hambre. Tú dices, no, es que la comida me la regalaron fue a mí. O sea, es que esos panes son míos, esas galletas son mías. Ven, pero los puedes compartir. Y él llega tanto el egoísmo que prefiere que se pudra la comida antes de ir a compartirla con otros. Y eso es algo que el Eterno sí o sí quiere desarraigar en nuestras vidas. Y es el egoísmo. ¿A cuántas personas en el diario vivir nos encontramos? Y algo que en este tiempo personalmente yo le he clamado a mi Padre es que Él ocasione las oportunidades. Yo le digo, Señor, tú ya lo entregaste todo. O sea, no podemos decir que no estamos equipados. Ya estamos listos. Señor, ocasiona la oportunidad para ir a hablar de tu palabra. Y el Padre lo ha venido haciendo y ha sido hermoso. Y están los que hacen, los que no quieren escuchar, están los que les queda sembrada la palabra y la semilla, como están los que de pronto no quieren nada. Pero lo importante es que tú y yo no nos dejemos llevar por ese egoísmo y no atesoremos lo que podemos dar, tan gratuitamente como en algún momento lo recibimos, ¿sí? Entonces, ellos estaban poniendo críticas, se ofuscaron por el hecho de que Pedro hiciera esto, pero dice que Pedro fue muy sabio, porque dice que llevó testigos con él a Cesarea, y su encuentro con Cornelio, ¿cierto? Eso lo encontramos en Hechos 10, ahí mismo, no lo busque, ya lo estudiamos en los anteriores Kiddush. En Hechos 10, 23 dice, entonces Pedro invitó a los hombres a quedarse para pasar la noche, y al día siguiente fue con ellos acompañado por algunos hermanos a Jope. Pedro sabía que le tocaba llevar testigos, porque si no, iba a haber un problema, ¿sí? ¿Por qué testigos? Para que vieran que era obra del Eterno de lo que iba a ocurrir, para que se dieran cuenta de que estos testigos, de que estos testigos iban a testificar de lo que había pasado en la casa de un goyín, de un gentil, y que asimismo pudiesen dar fe cuando hubiese la disputa. Y aquí en Hechos 11 ya había un encontrón, ya había crítica, ya había objeción. Vamos a leer ahí mismo en Hechos 11, del versículo 4 en adelante. Entonces, hasta este momento, Pedro tenía un chicharrón, ¿cierto? Porque lo estaban criticando. O sea, hermano, usted se metió en donde no tenía que meterse. Y Pedro, vamos a ver qué dijo. Versículo 4 dice, entonces Pedro les contó todo tal como había sucedido. Y aquí, de aquí en adelante vamos a ver, usted va a decir, esto se parece a Hechos 10, ¿cierto? Y ahí es cuando les digo que cuando la palabra hace mención en algo y vuelve y lo repite, es porque es algo muy importante. Es porque él dice, este acontecimiento marca un antes y un después en el pueblo del Eterno. Un antes y un después en los talmidim de Yeshua. Un antes y un después entre los que decían ser pueblo del Eterno, pero no lo eran porque negaban a Yeshua y no querían compartir la buena noticia. Dice versículo 11,
Yo estaba en la ciudad de Jope. ¿Quién? Pedro, muy bien. Les dijo, y mientras oraba caí en un estado de éxtasis y tuve una visión, algo parecido a una sábana grande o un lienzo, un talit, como lo aprendíamos con la sierva. Algo parecido a una sábana grande descendida por sus 4 puntas. Aprendíamos que esas 4 puntas también representan los 4 puntos cardinales, representación de las naciones, ¿cierto? Desde el cielo y bajó justo hasta donde yo estaba. Cuando me fijé en el contenido de la sábana, vi toda clase de animales domésticos y salvajes, reptiles y aves, y oí una voz que decía, levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, Adón, respondí, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro o inmundo. Pero la voz del cielo habló de nuevo, no llames a algo impuro si Yahweh lo ha hecho limpio. Esto sucedió 3 veces antes de que la sábana con todo lo que había adentro fuera subida al cielo otra vez. En ese preciso momento, 3 hombres que habían sido enviados desde Cesarea llegaron a la casa donde estábamos hospedados. El Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, me dijo que los acompañara y que no me preocupara que fueran goyín, o sea, gentiles. Estos 6 hermanos aquí presentes me acompañaron. Ahí le empieza a hablar que ellos son sus testigos. Y pronto entramos a la casa del hombre que había mandado a buscarnos. Él nos contó cómo un ángel se le había aparecido en su casa y le había dicho, envía mensajeros a Jope y manda a llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él te dirá cómo tú y todos los de tu casa pueden ser salvos. Cuando comencé a hablar, continuó Pedro, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como descendió sobre nosotros al principio. Vamos a parar ahí. Entonces vemos que esto que acabamos de leer del versículo 4 al 15 es un relato de Hechos 10, del 9 al 43 específicamente. Es un resumen. Yahweh enfatizó en la importancia de estos eventos al repetir aquí la historia. Pedro llegó a entender que la visión del lienzo y los animales puros e impuros no se trataba de algo literal, era de personas, en este caso los goyín, las naciones, los extranjeros, los que no eran parte del pueblo de Israel. Pero vamos a ver algo precioso y es que Yeshua rompió la línea divisora entre los dos pueblos. No lo hizo Pedro cuando fue a la casa de Cornelio. Esa línea ya se había roto a través de la obra de Yeshua HaMashiach. Que por el egoísmo, que por los prejuicios, que por los argumentos humanos volvió a crearse, sí. Pero el que había roto esa pared era Yeshua HaMashiach. Pedro menciona a sus interrogadores que había entrado en la casa de un hombre que le había mandado llamar. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Cornelio, ¿cierto? Y Pedro fue sabio al mencionar anteriormente que en esa casa había entrado un malaj, un mensajero, un ángel. ¿Por qué Pedro fue específico en eso? Para reiterar que todo era obra del Eterno. O sea, él tuvo que ser muy claro con los que lo estaban criticando. O sea, yo entré porque el mismo Espíritu Santo me dijo, y el Espíritu Santo ya había ido a ese lugar a través de un ángel. O sea, él tuvo que ser muy claro con todo lo que había pasado para evitarse más chicharrones, ¿sí? Como decimos acá, más inconvenientes, más críticas por haber ido a hablar de la palabra del Padre. Esto con el fin de que entendieran que si Yahweh había permitido que un ángel entrara a la casa de un gentil, también permitiría que Pedro entrara. ¿A dónde el Padre, o sea, a dónde podemos negarle la entrada al Eterno? Él puede entrar a donde Él quiera. Él puede hacer lo que Él quiera y como Él quiera, ¿sí? Claro, donde están las tinieblas no habita la luz, pero si llega la luz a un lugar, las tinieblas tienen que disiparse, o lo que estaba en ese lugar tiene que disiparse. Y vamos a ir a la palabra en Efesios, por favor, sin dejar Hechos 11 ahí pendiente. Vamos a ir a Efesios, capítulo 2, versículo
11 al 18. Efesios 2, 11. Dice: no olviden que ustedes, los gentiles, o sea, los goyín, antes estaban excluidos. ¿Quiénes estábamos excluidos? Nosotros. Nosotros éramos los que estábamos excluidos. Eran llamados paganos incircuncisos. ¿Cómo nos llamaban? Paganos incircuncisos. Por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. Aquí Pablo está hablando de algo muy especial. En esos tiempos, ustedes vivían apartados de Yeshua. ¿Cómo vivíamos antes nosotros? Apartados de Yeshua. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Yahweh había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Yahweh y sin esperanza. ¿Así vivíamos nosotros? Así era nuestra vida. Pero ahora han sido unidos a Yeshua HaMashiach. Antes estaban muy lejos de Yahweh, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Yeshua. Entonces, ¿quién rompió la pared divisora? Yeshua. Antes nosotros estábamos sin esperanza. Hay un dicho que dice que sin ley y sin Dios, ¿sí? Porque hacíamos lo que bien nos parecía. Pecábamos a nuestro antojo, creíamos estar haciendo lo bueno, pero no estábamos haciendo lo bueno. Nos seguíamos por lo que nos enseñaban nuestros padres. Y la mayoría de nosotros, por lo menos lo hablo por mí, mis padres no son guardadores de Torah, no conocen del Eterno. Entonces uno dice, vivía sin Dios, sin ley, no había esperanza, no conocía nada del Eterno, ni promesas, ni pactos, nada de lo que está en su palabra. Y Pablo, aquí está diciendo eso. Dice, versículo 14, pues Yeshua mismo nos ha traído la paz, la shalom. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en el madero, derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. ¿Cuáles eran esas? Las humanas, los protocolos, que si usted quiere seguir al Eterno tiene que hacer esta y estas cosas humanas. Colocaban cargas sobre el pueblo que ni siquiera ellos mismos podían hacer, ¿sí? Que hemos venido aprendiendo durante todo el estudio de ellos. Versículo 15. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él, que es lo que el Padre hizo en nuestras vidas. Yeshua reconcilió a ambos grupos con Yahweh en un solo cuerpo por medio de su muerte en el madero. Y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Yeshua les trajo la buena noticia de paz, tanto a ustedes los goyín, que estaban lejos de él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Yeshua hizo por nosotros, ¿en dónde? En el madero. ¿No es maravilloso nuestro Padre? Eso es mucha misericordia. Porque dice que, porque siempre menciona la palabra paz. Porque había hostilidad, había odio, había resentimiento entre ellos. Recordemos cuando estudiábamos Hechos, cuando con Felipe, decía que no se podían acercar a los samaritanos, había hostilidad, había rencilla, había indiferencia, había odios. Y así no somos muchas veces nosotros. Caemos en esa hostilidad. Porque desafortunadamente permitimos en el corazón algo que se llama, como lo ministra la sierva hoy, autosuficiencia y orgullo. Desde que yo esté bien, pues que el que conozco soy yo. Yo como si guardo Shabbat, pero esos afuera, tan brutos, consagrándose y guardándose, es que el domingo. Y caemos en hostilidad con nuestros otros hermanos. Menospreciamos, injuriamos, criticamos
y se nos olvida de dónde el Padre nos sacó. Y aquí Pablo está diciendo, ¿se acuerdan cómo eran? Bueno, ya no son así. Pero por eso el Padre unió a los dos grupos, para que no haya más hostilidad, para que no haya más rencilla, para que no haya más egoísmo, para que no haya más divisiones, ¿sí? Porque es que a veces pensamos que las divisiones entran por otra cosa externa, y a veces yo soy mismo el que pongo la pared de no, usted allá y yo acá, como si fuésemos pues tan santos, tan perfectos, como si, no me toque porque es que yo soy el que predica, yo soy el que adoro, yo soy el siervo de Elohim, y ustedes paganos, incircuncisos. Y caemos en esa actitud en nuestro corazón de arrogancia, de orgullo, para no llevar a otros a ese camino. A veces pensamos y creemos que esa noticia solo es para nosotros, pero el Padre aquí nos está hablando de que era para todos. Y el argumento más poderoso, el más grande con el que Pedro pudo quebrantar esas críticas, fue el versículo 15, cuando, volviendo a Hechos 11, cuando les dice, cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como descendió sobre nosotros. A través de esa acción, el Padre dijo, aquí todos son iguales, y yo derramo de mi poder sobre el que lo quiera hacer, sobre el que anhele, sobre el que esté dispuesto, ¿sí? Como decía la sierva al comienzo, no se trata de lugar, sino de mi actitud del corazón. La familia de Cornelio estaba sedienta mucho, como lo leíamos en el capítulo anterior. Decía que ellos tenían tanta sed que quisieron, que por eso fue que Cornelio hizo lo que hizo, sin entender muchas cosas. Por fe lo hizo. Y era tanta la necesidad que tenían de Yahweh, que el Padre vio que había un corazón dispuesto en esa nación, en esos gentiles, y no le impidió que se derramara el poder del Espíritu Santo sobre ellos. Entonces, esta conclusión fue importante porque mostró el sello de la aprobación de Yahweh, o sea, de que la obra de los gentiles se tenía que hacer. ¿Cuál fue el sello de aprobación? El derramamiento del Espíritu Santo, el derramamiento del Ruach HaKodesh. El punto de Pedro para esta comunidad de la circuncisión fue claro. No podían negarle su aceptación cuando Yahweh ya había dado la suya. Como si Pedro les hubiera dicho, vea, el Eterno ya lo hizo. O sea, ¿quiénes somos nosotros para impedirlo? Pueden criticar, pueden morderse los labios, mostrarme los dientes, ponerse en bravos, de que por qué me junté con ellos. Pero si el Padre ya había dado su aprobación, ¿quién soy yo para negarlo? ¿Y cuánta aprobación no hizo el Padre? Primero envió un ángel, tuvo una visión Pedro, toda la familia de Cornelio tuvo una teshuva genuina, se arrepintieron, hicieron la tevilá, siguieron al Mesías, y el sello del Ruach HaKodesh. Fueron bautizados en agua y en el Espíritu. ¿Qué más aprobación? ¿Cierto? Claramente el Padre estaba en el asunto. Entonces, seguimos en el versículo 16 al 18 de Hechos 11. Dice la palabra, entonces pensé en las palabras del Adón, Yeshua, cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo, con el Ruach HaKodesh, serán sumergidos en la tevila. Y como Yahweh les dio a esos gentiles el mismo don que nos dio a nosotros cuando creímos en el Adón Yeshua HaMashiach, miren esta pregunta, ¿quién era yo para estorbar a Yahweh? Versículo 18. Cuando los demás oyeron esto, dejaron de oponerse y comenzaron a alabar a Yahweh. Dijeron, podemos ver que Yahweh también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir vida eterna. Y es muy, muy hermoso esta parte porque Yahweh estaba llegando a los Goyim a través de la vida de Cornelio, de la vida de Pedro en este caso. Pero aquí la pregunta era, ¿quién era Pedro para que pudiese estorbar al Eterno? Ahora pregúntese, ¿quién soy yo para estorbar la obra del Padre? Ahora otra pregunta, ¿yo he sido estorbo para la obra del Padre?
Pregúntele al que está al lado suyo, pero no le conteste. Dígale, ¿usted ha sido estorbo para la obra de Yahweh? Sí. A veces pensamos que el ser estorbo es decir, no, yo no quiero que nadie llegue a la quejilá y cierro la puerta. No, yo puedo llegar a ser estorbo cuando soy egoísta. Yo puedo llegar a ser estorbo cuando sé lo que tengo que hacer y no lo hago. Estoy siendo estorbo, porque ni hago ni dejo hacerlo, ¿sí? Cuando me dicen fulano que haga, ay no. Cuando pongo pretextos, cuando me dicen ven, vamos y oramos por alguien, ay no, no es que yo no puedo, y saco miles de excusas, y es que yo no tengo el tiempo, y es que estoy muy ocupado. Eso es ser estorbo. Porque mientras yo me argumento y saco miles de excusas para hacer la obra, pues muchos están esperando que venga esa buena noticia y yo no hago nada para que eso pase. Pedro fue muy claro y dijo, si el Padre hizo la obra y la hizo completa, o sea, eso fue un llamamiento completo, completo, ¿quién soy yo para estorbar? ¿Quiénes somos nosotros para estorbar la obra del Eterno? No somos nadie, pero aún así a veces estorbamos, con nuestros prejuicios, con nuestras actitudes, con nuestras palabras. Somos tropiezo y somos estorbo. Y el Padre lo que anhela en este tiempo es que eso se quebrante, porque a veces decimos, pero Padre, no pasa nada, y el Eterno no es por mí, no es porque Él no es, mira qué pasó, mandó a su rúa, mandó a los siervos, entonces soy yo el problema. Y si yo soy el problema, pues como el Padre ministraba hoy, Señor, perdóname y haz de mí el siervo que tú quieres que yo sea, porque yo no puedo limitar tu poder, porque yo no puedo seguir siendo más egoísta. Si de pronto usted no lo había entendido en la administración, el Padre nuevamente lo afirma en la palabra. Si yo hasta el día de hoy he sido tropiezo, si yo he sido el que he puesto el problema, dígale, Padre, perdóname y haz de mí el siervo o la sierva que tú quieres que yo sea. Crea la ocasión, dame el amor, dame la pasión para ir, Eterno. Que esa sea la oración en este tiempo en nosotros. No, Padre, no, pues yo no sé, es que yo no tengo el tiempo, yo no quiero, o me argumento por otras cosas. Pero aquí el Padre está diciendo, si Pedro no estorbó, ¿por qué voy a estorbar yo? ¿Sí? ¿Cuántas veces por nuestro estorbo muchos no han llegado? ¿Sí? El estorbo también puede ser mi mal testimonio. El estorbo también puede ser mis malas actitudes. Si yo he mentido, si yo he engañado, si yo he injuriado, todo eso puede ser estorbo. Mi orgullo, mi altivez, todo eso puede ser estorbo para que la obra de Yahweh se ejecute sobre las almas, sobre el lugar que Él nos ha encomendado. Yeshua lo había demostrado con claridad cuando predicó el mensaje en Samaria. Recordemos Juan 4, no lo leamos, ya lo hemos leído. Juan 4, cuando le predicó a esa samaritana, cuando se acercó a ella. ¿Y qué hicieron sus mismos talmidim? ¡Ay! Empezaron a criticar al mismo maestro. Uy, no, usted sí. Y Yeshua, ¿cuál es esa hostilidad entre ustedes? Hay odio racial. En ese caso era una hostilidad por un odio racial, ¿cierto? En la región de los Gadarenos también, cuando Él fue, vamos a ir a Marcos, capítulo 5, y vamos a ver que el mismo Yeshua rompió con esos paradigmas y rompió con ese estorbo que durante muchos años había. Marcos 5, vamos a leer del verso 1 en adelante, y dice que llegaron a una región de los Gerasenos, o otro dice Gergesenos, o en otros manuscritos o en otras versiones dicen los Gadarenos, ¿sí? Los Gadarenos. Y esta región Gadarenos era poblada por solo griegos. ¿Habían judíos ahí? Griegos. O sea, Yeshua fue primero a los samaritanos, primero fue a su mismo pueblo, ¿no? ¿Y qué hizo el mismo pueblo? Lo rechazó. Y pues Yeshua, que pensemos,
Vayámonos a la historia ahí que de pronto él dijo, no, Eterno, no pude hacer la obra. Dijo, no, pues si ellos no quieren, habrán otros que sí. Y eso también nos enseña que aprendamos a ser perseverantes. A veces pensamos que prediqué a la primera, le hablé a alguien del Eterno a la primera y como no quiso, ya me frustré. No es el único. Habrán otros más que sí quieran. Entonces fue a los samaritanos y aquí vemos que fue a una región griega, los gadarenos. Dice, entonces llegaron al otro lado del lago, a la región de los gadarenos o gerasenos. Cuando Yeshua bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió del cementerio a su encuentro. Este hombre vivía entre las cuevas de entierro y ya nadie podía sujetarlo ni siquiera con cadenas. Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, lo cual le hacían a menudo, él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes. No había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos y por las colinas aullando y cortándose con piedras afiladas. Cuando Yeshua todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio, corrió a su encuentro y se inclinó delante de él. Dando un alarido, gritó, ¿por qué te entrometes conmigo, Yeshua, hijo del Elohim Altísimo? En el nombre de Yahweh, te suplico que no me tortures. Pues Yeshua ya le había dicho al espíritu, sal de este hombre, espíritu maligno. Entonces Yeshua le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él contestó, me llamo Legión, porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre. Entonces los espíritus malignos le suplicaron una y otra vez que no lo enviaran a un lugar lejano. Sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana. Envíanos a esos cerdos, suplicaron los espíritus. Déjanos entrar en ellos. Entonces Yeshua les dio permiso. Los espíritus malignos salieron del hombre y entraron en los cerdos, y toda la manada de unos 2000 cerdos se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. Los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y sus alrededores, difundiendo la noticia mientras corrían. La gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Pronto una multitud se juntó alrededor de Yeshua y todos vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios. Se encontraba sentado allí, completamente vestido y en su sano juicio, y todos tuvieron miedo. Entonces, los que habían visto lo sucedido le contaron a otros lo que había ocurrido con el hombre, poseído por los demonios y con los cerdos. Y la multitud comenzó a rogarle a Yeshua que se fuera y los dejara en paz. Mientras Yeshua entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Pero Yeshua le dijo, no, ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Adón ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Así que el hombre salió a visitar las 10 ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Yeshua había hecho por él. Y todos quedaban asombrados con lo que él les decía. Tremendo, tremendo, porque aquí vemos la obra de Yeshua en un lugar donde habían dicho que no podía ir. Y aún la misma gente decía, no, usted vino aquí fue a hacer estragos. Porque imagínense, esa fue una liberación de demonios impresionante. ¿Cuántos tenía? Era una legión que tenía ese hombre. Muchos demonios estaban poseyendo a ese hombre. Y fue en ese momento donde el Padre, movido a misericordia, tuvo compasión y lo liberó. ¿Y qué hizo este hombre? Fue y llevó el mensaje a otros. Entonces, Yeshua fue un claro ejemplo de que demostró con claridad que su mensaje no era solo para el pueblo de Judá. Pues fue a los samaritanos, fue a los gadarenos, o sea, a los griegos, y también fue a los romanos. Vamos a ir a Lucas, capítulo 7. Versículo del 1 al 10. Dice la palabra. Lucas 7, 1.
al 10, dice: cuando Yeshua terminó de decir todo eso a la gente, regresó a Capernaum. En ese tiempo, un apreciado esclavo de un oficial romano estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el oficial oyó hablar de Yeshua, envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo. De todo corazón le suplicaron a Yeshua que ayudara al hombre. Le dijeron: si alguien merece tu ayuda, es él, pues ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros. ¿Y quién era él? Un romano. Entonces Yeshua fue con ellos, pero justo antes de que llegaran a la casa, el oficial envió a unos amigos a decir: Señor, no te molestes en venir a mi casa porque no soy digno de tanto honor. Ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Yeshua quedó asombrado. Se dirigió a la multitud que lo seguía y dijo: les digo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Cuando los amigos del oficial regresaron a la casa, encontraron al esclavo completamente sano. Esta es otro de los tantos milagros y otra de las tantas demostraciones de Yeshua al llevarle el mensaje de salvación a alguien que no era del pueblo Yahudá. Tanto así que él dijo: nunca he visto una fe como esta en Israel, allá en donde se supone que deben seguir a Yeshua, en donde se supone que deben hacer lo que deben hacer y no lo hacen. Entonces, ¿a dónde no fue Yeshua que no predicara la buena noticia? Y por eso esto mismo él les dijo a sus talmidín, a sus discípulos: vayan a todas esas naciones y hagan lo que yo les enseñé. Vayan y háganlo. Pero volvemos a la misma hostilidad, a los prejuicios, a todo lo que había ocurrido. Entonces en ese momento, volviendo a Hechos 11, cuando Pedro les dice: ¿quién era yo para estorbar? Dice que los que oyeron eso se dejaron de oponer, o sea, entendieron que todo era obra del Padre. Entendieron y comenzaron a alabar el nombre del Padre y dijeron que así como ellos habían recibido ese privilegio, el pueblo goyín o los extranjeros también habían recibido ese privilegio de arrepentirse y de recibir vida eterna. Las cuestiones intelectuales terminaron y la discusión finalizó con el informe de que Yahweh había derramado su Ruach HaKodesh entre los gentiles. Este era un punto decisivo para la comunidad de creyentes en ese momento. Tenían que aceptar a los que Yahweh eligió, aunque fueran goyín, aunque fueran gentiles, extranjeros. Sin embargo, esta alegría por su conversión no era unánime. Esto continuó siendo un problema para algunos creyentes del primer siglo en ese momento, pero hoy día sigue siendo así. ¿Cómo así? En otras palabras, están los que se van a alegrar por la obra de Yahweh y están los que dentro de la misma casa del Padre se van a seguir oponiendo, que van a ser hipócritas con el gozo de que vengan otras almas o con la obra que hacen sus hermanos. Ay, sí, tan chévere, pero por dentro, pues no estoy de acuerdo que se haga eso. Y son los mismos opositores y están dentro de la misma casa del Padre. Estos a los que Pedro les explicó lo que había pasado se alegraron, pero ¿usted cree que fueron todos? ¿No? Hubo personas que dijeron: esperemos a ver, porque como ellos no son del pueblo, iban y siguieron con su oposición. Y vamos a ver que más adelante hubo mucha más oposición, no solamente para Pedro, para el resto de los talmidín. Entonces, cuando la alegría no es unánime, pues es muy difícil porque es una casa que está dividida. Y la palabra enseña que una casa dividida no prospera, ¿cierto? Cuando fulano dice voy para el norte y el otro dice que voy para el sur, es difícil poner de acuerdo, que haya un común acuerdo, ¿sí? Y aquí la palabra nos está enseñando que aún para eso debe haber unanimidad, ¿cierto? Para la obra del Padre.
Que si el siervo dice, vamos a salir a predicar, ay no, yo no quiero. ¿Y por qué allá? No, a mí no me gusta ese lugar. Es que allá hacen, es que allá me han dicho. No. Si uno empieza a poner tropiezo para la obra del Padre, suena un poquito feo, pero es mejor hágase a un lado. Si usted no quiere hacer la obra, si María Fernanda no quiere hacer, pues, si no hace y no deja hacer, mejor hágase a un lado. Es mejor, porque esto hace que no haya y que no se ejecute la obra de Yeshua en medio de un lugar. Volvemos a la pregunta, ¿hemos sido tropiezo? ¿He sido tropiezo? O bueno, digamos, tal vez yo no me opongo, pero mi actitud refleja lo contrario, lo que hablaban acá. Ellos se alegraron después, ¿no? Al comienzo estaban bravos de por qué Pedro había sentado a comer con esa gente. Después de que Pedro les explicó, cambiaron su actitud. Pero de esos, ahí en adelante, hubo mucha más oposición. Entonces, puede que yo no diga que no, pero mi actitud no refleja el gozo por la obra que está pasando. Yo no me alegro con lo que está ocurriendo con mis hermanos arriba, por ejemplo, en Nueva Jerusalén. ¿Y por qué? ¿Y por qué eso? ¿Y por qué lo otro? Estoy siendo tropiezo. No estoy permitiendo que el Padre haga lo que tenga que hacer. No me estoy gozando con lo que el Padre está haciendo. Y es que el corazón es tan engañoso y tan perverso del ser humano que si usted ha escuchado o usted ha dicho las siguientes frases, ojo, tenga cuidado. Como por ejemplo, viene el hermano todo gozoso a contar la obra. Por ejemplo, no, mire, tuve 10 niños. No, pero eso ni van a volver. ¿Estoy siendo un opositor? Sí, en medio de la obra, con mis actitudes. Tal vez, digamos, yo no le estoy diciendo a Pepe, a fulano, no lo haga, pero mi actitud refleja esa oposición. Viene Pepe todo feliz, no, imagínense que pues predicamos a 10, por ejemplo, pero uno aceptó al Eterno y quiso arrepentirse. ¿Uno? Ojo con esas actitudes, porque por eso digo, la oposición no solamente es cuando yo digo no y cierro la puerta, ¿no? La oposición nace de acá, cuando yo no me alegro por lo que otros hacen, ¿sí? Cuando yo no me gozo de lo que el Eterno, porque el Padre usa a otros hermanos, ¿sí? En medio de la obra del Padre uno debe aprender y a entender que el Eterno hace como quiere, cuando Él quiera y con el que Él quiera. A ver, ¿y por qué con Él y conmigo no? Pues porque así lo quiso el Eterno, ¿sí? Porque de pronto el Padre sabía que necesitaba a esa persona en ese momento y en ese lugar específico. De pronto yo no podía, yo no sabía, yo no quería, ¿no? Pero el Padre no detiene su obra. Él dice, pues yo no pudo con este, pues usamos a este, pero de que se hace la obra, pues se hace, ¿sí? Pero si en mi corazón hay orgullo, si en mi corazón hay altivez, si mi corazón no se goza con lo que pasa en medio de la casa del Padre, estoy siendo como esos que critican todo. ¿La obra se va a hacer? Por supuesto. O sea, eso sí, vamos a dejarlo claro hoy y lo deja claro la palabra. Con o sin nosotros, la obra sigue. Por si de pronto en nuestro corazón han brotado pensamientos de que somos indispensables. Y es que el Padre hasta eso le derriba a uno. No es que si yo no predico, ¿quién predica? Ay, no, es que yo soy el único. No. Si no pudiste tú, pongo a otro. Que tenga el corazón, que tenga la capacidad para hacerlo, que tenga el amor. Pero cuando permitimos en nuestro corazón ese tipo de cosas, cuidado porque el orgullo está brotando, porque estoy siendo un estorbo. Esa palabra estorbo suena feo, ¿cierto? Que le digan a usted si es un estorbo, suena un poquito brusco, pero así Pedro lo dijo así. Y se dijo a sí mismo, primero dijo, ¿quién soy yo para estorbar? Como dándoles un mensaje subliminal a ellos. Si yo no estorbé, no estorbe tampoco, ¿sí? Deje que los gentiles conozcan de Yeshua. Entonces hoy el Padre nos está una vez más exhortando a todos. Si yo no soy un estorbo, o si yo he sido un estorbo, entonces hágase a un lado. Pero no podemos impedir que la obra de nuestro amado Eterno crezca, como Él quiera, donde Él quiera,
con las puertas que Él está abriendo, ¿sí? Porque es que todo, ¿y por qué la ludoteca? ¿Y por qué los jóvenes? ¿Y por qué tengo que ir? Y es que está lloviendo, y es que está haciendo sol. Ay, no, eso se torna cansón, eso es estorbar. No hagamos, ¿qué hay que hacer? ¿Sí? Tal vez soy muy torpe, pero aquí estoy, Señor, ¿sí? Como ministraba la sierva hoy. El contraste entre los que no hacen nada o los que les falta más pasión por hacerlo. Entonces, en ese punto debemos sentarnos y decir, bueno, Padre, si yo no he hecho nada, perdóname porque yo he sido un estorbo. O si yo he hecho, pero no he hecho como debe hacer, perdóname y tengo que ser más excelente. Pero ¿de qué toca hacer? Hay que hacerlo. No por los hombres. Aquí Pedro no lo hacía por él. Los apóstoles pedían explicaciones como si la obra fuera de ellos. Cuando Pedro volvió a Jerusalén, como que bueno, ¿y qué fue lo que hizo? O sea, porque hay que darle explicaciones al hombre, no. Era la obra del Eterno. O sea, Pedro, no, man, les voy a contar, pero no se van a poner bravos, se convirtieron 5,000, pero no se vayan a poner bravos. Y de aquí a partir en adelante, cuando sigamos estudiando Hechos, vamos a ver que ocurrieron cosas asombrosas. Y esos que se oponían les tocó, callar. ¿Quién mismo calla las bocas de esos opositores? El mismo Eterno, el mismo Yahweh. Con esos que meneaban la cabeza, que critican, que dicen que allá, esos, ¿quién va a usar a ese? Pues a ese menospreciado el Padre lo usa. Al que de pronto no es tan docto como yo, es que yo soy la docta. Bueno, él no es tan docto, pero tiene el amor. Tiene de pronto lo que yo no tengo. Y eso no es ser estorbo. Entonces, el Padre hoy nos está exhortando a que si somos esos estorbos, nos arrepintamos y le pidamos al Padre que nos ayude a no ser más estorbo y que nos dé el amor, la fe, la pasión por hacer lo que Él nos ha dicho. Y aquí vamos a ver el contraste, vamos a leer que a partir del versículo 19 ocurre algo muy maravilloso, y es que mientras unos se estorbaban y mientras unos se enojaban, el Padre seguía ensanchando la obra. Entonces dígale que está al lado suyo, contigo o sin ti, dígale, la obra sigue. La obra sigue. No es que yo me voy y ya nadie va, no, es que si yo no lo hago, no, la obra sigue. Y aquí el Padre estaba enseñándole eso a ellos. Bueno, Pedro hizo una parte, pero hay otros que van a querer, entonces sigamos, que se siga extendiendo. Entonces aquí encontramos una comunidad en un lugar que se establece, y es Antioquía en Siria. Y vamos a ver quién eran los de Antioquía. No Antioquia, Medellín, ¿cierto? No Antioquia, no aquí en Colombia, no. Antioquía en Siria. Dice que Antioquía era la capital de Siria, establecida en el año 301, después de la muerte de Yeshua, por Seleuco Nicator. Él era el fundador del imperio seleucida, que había sido la parte asiática del vasto imperio de Alejandro Magno, griego, romano, ahí estaban todos metidos. Esta fue la Antioquía más famosa de las 16 que hubo. O sea, ¿hubo más? Sí. ¿Usted alguna vez ha escuchado de Antíoco Epifanes? Ese hombre fue terrible. Fue un emperador terrible y profanó el templo del Eterno que había. Pero por eso es del nombre Antíoco salió la palabra Antioquía, por el nombre de él. Y dice que eran como en este caso eran 16 lugares que él fundó en su nombre, pues para llevar a cabo pues su gobierno. Específicamente esta que habla Hechos 11 fue la ciudad más grande del mundo romano. O sea, de las 16 Antioquías que había, esa era como la más grande, la más poderosa. Antioquía era la ciudad más grande en el mundo romano. Allí fue donde se fundó la primera comunidad Goyim, a causa de lo que ocurrió con Cornelio, imagínense. A causa de eso fue la primera comunidad Goyim. Ya había otra comunidad de creyentes, claro, los judíos que seguían a Yeshua, ¿no?
Pero la primera de extranjeros, o sea, que no eran del pueblo y que después fueron pueblo, fue en ese lugar. Pablo la usó como punto de partida para sus viajes misioneros, porque el que empezó la obra misionera fue Pablo. Antioquía era el centro de adoración para varios cultos paganos, pero vamos a ver que no era cualquier lugar. Eran cultos que promovían la inmoralidad sexual y otras formas de maldad comunes de las religiones paganas en ese momento. Dentro de ese lugar habían unas deidades y unas potestades muy fuertes. Y algo que como siervos hemos aprendido y entendido es que tú y yo llegamos a un lugar y no podemos verlo en lo natural, ¿sí? Llegué aquí a Paipa, por ejemplo, tan bonito, tan tranquilo, pero ¿qué ocurre en el ámbito espiritual? ¿Qué ocurre espiritualmente en un lugar? Y es ahí donde nuestros ojos y nuestros oídos espirituales deben ser abiertos para ver lo que humanamente no se ve. Yo naturalmente, ¿qué veo? Que aquí es tranquilo, ¿cierto? Que no hay bulla, que yo nunca escucho una patrulla aquí, que nunca, tranquilísimo. Pero espiritualmente será lo mismo. Y algo que el Padre nos enseña a través de su palabra es que a donde ellos iban, hablaban de las deidades que se movían en ese lugar, porque ellos iban no solamente a predicar, sino a derribar esos altares que habían en esos lugares. Entonces, en el caso de Antioquía, era un centro de adoración muy pagano. Y específicamente, tenían muchos dioses, ¿no? Porque recordemos que era un lugar, decía, miren todas las regiones que como el imperio que lo rodeaba, asiático, griego, romano, ¿cuántas deidades no hay en esos lugares? ¿Eran cualquier lugar donde Dios se iban a enfrentar? No era cualquier lugar. Decía que específicamente en Antioquía encontrábamos la diosa Artemisa y el dios Apolo. ¿Lo has escuchado de pronto en la mitología griega? Ellos eran las deidades de Antioquía en ese momento. Y eran dioses griegos. Artemisa era la diosa de la virginidad, de la casa, era la diosa que curaba las enfermedades en las mujeres, específicamente, supuestamente, ¿no? Artemisa y Apolo eran hermanos, dioses hermanos. Apolo era el dios de las plagas y de las enfermedades, pero también era el dios de la belleza y la vanidad. Cualquier cosa se estaba moviendo en ese lugar. Eran deidades fuertes. Y a eso tuvo que enfrentarse Pablo, Pedro, Bernabé, que vamos a aprender también de él en esta mañana. Entonces, no era cualquier lugar al que ellos se iban a enfrentar. Pero ahí es cuando vemos que el Padre usa el lugar también que Él quiera. A veces nosotros somos los que limitamos. No, allá no vamos. Uy, no, eso por allá está muy feo. Pero si el Padre quiere allá, que la loma, que el lugar, que allá lo feíto, no, pues prediquemos solamente en lo pupi, como decimos acá, en lo bonito, ¿no? Si el Padre nos quiere llevar a lugares a donde nadie ha querido ir, porque no entienden, pero espiritualmente nosotros sí debemos entender lo que se mueve espiritualmente en un lugar. Algo que yo aprendí a través de este estudio, yo decía, Señor, abre nuestro entendimiento para eso, a donde tú me lleves, muéstrame qué está ocurriendo en ese lugar espiritualmente. ¿Qué se mueve en los aires? Y uno dice, pues en los aires, ¿qué? Átomos de hidrógeno, de oxígeno, de dióxido de carbono. No en lo literal. Espiritualmente lo que se mueve, que tal vez humanamente no vemos, pero por el Rúa sí, y se manifiesta en un territorio, en medio de un lugar, en medio de un barrio. Por lo menos, bueno, yo hablo digamos de Soacha, que era de donde veníamos, ¿cierto? Habían sectores más pesados que otros. No sé si de pronto los que venimos de allá lo identificaba, o de pronto aquí en Paipa usted ha identificado que hay sectores que son un poco más pesados que otros, que hay sectores donde se mueve más el robo, que hay sectores donde se mueve más el alcoholismo, donde hay más situaciones de violencia, que hay otros en donde no tanto. Eso es lo que aún espiritualmente debemos empezarle a pedir al Padre que nos revele. Señor, muéstrame qué se está moviendo en ese lugar. Muéstrame qué está ocurriendo, porque de eso dependen muchas cosas. Dice que Antioquía también fue un centro comercial vital, o sea, aparte de lo malo, también era un lugar muy,
muy especial porque era la puerta al mundo oriental. Recordemos que colindaba con una parte asiática. Entonces, tenía a nivel comercial, era muy importante. Antioquía fue una ciudad clave para Roma y para la comunidad primitiva. Al principio, los creyentes esparcidos sobre todo el Imperio Romano predicaban solamente a los judíos, pero eventualmente empezaron a predicar de Yeshua a los goyim, después de todo lo que había ocurrido. Entonces, vamos a leer versículo del 19 al 21, en Hechos 11, y dice: mientras tanto, o sea, mientras unos se alegraban y criticaban o se ponían felices, o mientras lo que vimos anteriormente, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Predicaban la palabra de Yahweh, pero solo a judíos. Sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene les comenzaron a predicar a los gentiles, a los goyim, acerca de Yeshua HaMashiach. El poder de Yahweh estaba con ellos y un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Eterno. Entonces, habla de Chipre y de Cirene. Chipre es la tercera isla en tamaño del mar Mediterráneo, situada al occidente de Siria y al sur de Turquía. ¿Por qué me gusta mencionar estos datos como geográficos? Para que entendamos que los viajes que hacían no era como ir de aquí al centro, no, eran viajes extenuantes. Y si era una isla, ¿cómo tenía que transportarse? En barco. Y pues enfrentarse a tormentas, al clima, a muchas situaciones que pueden presentarse para hacer la obra del Eterno. Esa era Chipre, dice que era una isla en el mar Mediterráneo. Cirene era una ciudad libia en el norte de África, al oeste de Egipto, separada de Egipto por una parte del desierto libio. O sea, empezaron a extenderse, que llegaron a otro tipo de razas. África, ¿qué es lo primero que pensamos cuando nos mencionan África? ¿Cierto? Que son personas de color, sin ofendernos, sino son personas de otra raza. Son los morenitos, los negritos, como decimos, ¿cierto? Me dice, hasta empezaron a extenderse mucho más. Llegaron al oeste de Egipto. ¿Eran judíos? No, empezaron a extenderse bien, como tenía que ser. Estos discípulos no nombrados de Chipre y Cirene son verdaderos héroes, porque ellos iniciaron la primera misión a los goyim. La primera misión, porque una cosa fue lo que Pedro hizo con Cornelio, que fue directamente que el padre le dijo, ve, y porque el mismo padre también se le había revelado a Cornelio y lo mandó llamar. Pero como tal, la obra misionera de ir, o sea, que decir, bueno, nos preparamos para viajar y enfrentarnos a lo que se venga, al hambre, a la escasez, al frío, al agua, a mis comodidades. Fue la primera obra misionera, fue estos talmidín, que no los menciona aquí con nombre, pero específicamente dice que ellos fueron dice, algunos de los creyentes, eran talmidín, decidieron en su corazón ir a Chipre y a Cirene a predicar el evangelio del Eterno. Dice que ellos fueron los primeros en hacer la primera misión a los goyim, y aquí eran llamados griegos en Antioquía. Y en el versículo 21 lo podemos ver porque dice que la mano de Yahweh estaba con ellos. ¿El Eterno estaba en el asunto? Por supuesto, dice que el poder de Yahweh estaba con ellos y un gran número de estos goyim creyó y se convirtió al Eterno. ¿Por qué no dice que los judíos que habían predicado, a los que les habían predicado, se convirtieron? ¿Cierto que no dice eso? Dice que habían unos primeros que habían ido a Fenicia, pero solo le predicaban a los judíos. De ellos no habla que hubo conversiones, pero sí habla de las conversiones de los extranjeros, de los goyim, que el poder de Yahweh estaba sobre ellos y un gran número, no sabemos cuántos, pero la frase un gran número hace mención a muchos. Versículo
el versículo 21 leíamos eso. Dice que ellos se convirtieron y creyeron en Yeshua. Su ministerio fue bendecido y multiplicado. El resultado fue que un gran número creyó y se convirtió al Eterno. Un ministerio no puede volver personas al Eterno a menos que Yahweh no esté en el asunto. Si tú y yo no vamos porque el Padre está delante de nosotros, vamos a hacer una obra en nuestra carne y no va a pasar nada. Pero si el Eterno va delante de nosotros, si Él es el que guía nuestra vida y va delante de nosotros, pues el resultado va a ser lo que vemos acá en el versículo 21. La frase creyó y se convirtió a Yahweh es la descripción de la obra de una verdadera fe y una verdadera teshuvá. Lo aprendíamos con los milagros que ocurrieron en Hechos capítulo 10, con Eneas, con Dorcas, ¿cierto? Decía que esas personas tomaron una decisión, creyeron pero obedecieron y tomaron la decisión. No solamente creyeron de palabra, ay sí, vamos a seguir a Yeshua, no, sino sus palabras tuvieron una acción y fue seguirle y fue una teshuvá genuina. Entonces vemos que esas conversiones fueron pues poderosas, porque ese es como el fin de que un alma llegue a los pies de Yeshua. No solamente que llegue y escuche el mensaje, sino que su vida cambie, sea transformada y que ahí en adelante esa persona también pueda hacer la obra. Hasta ese momento no se puede soltar esa alma, que uno diga, no, pues ya yo cumplo con traerla. No solamente basta con que la sentemos. Necesitamos cuidar, velar, estar pendiente, llamarla, ven cómo has estado, ¿sí? Hacer esa tarea del discipulado, como lo hemos aprendido. Hasta ese momento, y ya podemos decir, no, ya la almita ya puede caminar solita y ya puede venir y hacer la obra también, pero no, antes no. Y eso era lo que estaba ocurriendo también aquí en Hechos. Vamos a leer versículo 22 al 24, dice: cuando la comunidad de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Yahweh, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Eterno. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la emuná, y mucha gente llegó al Eterno. Y aquí vemos algo muy especial porque dice que la comunidad de Jerusalén era como la comunidad mamá, ¿sí? Para que me entiendan. Ellos eran como la mamá y los hijitos eran pues las comunidades que se iban formando. Hasta el momento, ¿cuántas hijitas habían? Una, la de Antioquía, esa era la primera. Y entonces los otros creyentes eran obras misioneras, pero como tal una comunidad hijita que se haya establecido, la de Antioquía. Entonces, como por decir así, los pastores de la comunidad de Jerusalén dijeron, bueno, toca mandar a alguien para que supervise qué es lo que está pasando, porque como que están creciendo, y no precisamente en judíos, en gentiles. Y enviaron a un hombre llamado Bernabé. Bernabé es un nombre griego, no es hebreo, es un nombre griego que en el griego es Barnabás y significa hijo del profeta, pero también significa hijo de consolación, y tiene mucho que ver con lo que él llegó a hacer a ese lugar. Entonces vamos a ver algo muy especial, porque dice que Bernabé fue y se llenó de alegría. ¿Qué hubiera pasado si de pronto la comunidad mamá hubiese enviado a otra persona que no tuviera las características de Bernabé? Dice que Bernabé tenía características de que era un hombre bueno, ¿cierto? Lo leímos en el versículo 24. Lleno del Espíritu Santo y firme en la emuná. ¿Enviaron a cualquiera? No vamos a enviar al carnal, al que critica y al que todo le dé problema en todo. Vamos a enviar al problemático. ¿Qué hubiera pasado si hubieran enviado al problemático? Llega allá a Antioquía y dice, no, esa iglesia va a acabar, esa comunidad no tiene pies ni cabeza, esa comunidad no va a surgir. Pero enviaron fue a Bernabé, y dice que Bernabé se alegró, dice que se llenó de alegría, y ¿qué hizo? Alentó a los creyentes que estaban en ese lugar. Alentó a los creyentes. Y no solamente a los creyentes, sino a los que estaban haciendo la obra en ese lugar. Algo como lo que el Padre permitió en esta mañana, ¿cierto? A través de la sierva, una palabra
de consolación y de ánimo. ¿Sí lo pudieron notar o estaban en otro lado? Eso fue lo que el Padre hizo hoy. Cuando les dice, tranquilos, fuerza el Padre les va a dar. El Eterno está con ustedes. No ha sido fácil, pero el Padre los va a seguir fortaleciendo. Eso hizo Bernabé en ese momento. Si hubiesen enviado a otra persona, no hubiese sido un hijo de consolación, hubiese sido un hijo de perdición. Hubiese llegado a decir, eso es como el reporte de los espías. Hubiese llegado a decir, no, eso estaba grave, eso no había nada. Uy, esa gente no me gustó y solo problemas, solo veía lo malo. Pero enviaron a una persona que tenía una fe firme y que estaba llena del Espíritu Santo. Entonces tenía la plena capacidad y autoridad de poder alentar y fortalecer a otros. Yo no puedo alentar y fortalecer a otros si yo estoy desalentado. Yo no puedo fortalecer a otros si mi fe es como así, si yo soy débil. No puedo, ¿cierto? Bernabé tenía esa capacidad. Varón bueno, lleno del Ruach HaKodesh y lleno de Emuná. Características maravillosas que se necesitaban para empezar a ejercer esa obra. Era la primera comunidad. No se podía dejar así al aire. Tenía que haber un cuidado especial. Bernabé se enfocó debidamente en su trabajo principal como líder de la congregación. Fortaleció a la familia de la comunidad de creyentes en Antioquía con el resultado de que una gran multitud fue agregada a Yahweh. Versículo 25 al 26, y vamos a ver qué ocurrió también. Dice, después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar ¿a quién? A Saulo. Aquí llegó otro hombre poderoso. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia, con la comunidad, durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía, y aquí quiero que estén muy atentos, fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes, hay una muy mal traducción, aquí vamos a entender algo. ¿Qué dice en su Biblia? El nombre de cristianos. Cristianos. Ay, nosotros no somos cristianos. No, nosotros somos pueblo de Israel. Y vamos a entender que esta es una muy mala traducción. Aquí también en esta versión dice cristianos. Los llamaron cristianos. Entonces, antes de explicarles ese punto, vamos a ver que Bernabé y Saulo dice que trabajan juntos en Antioquía. Que algo hermoso que el Padre me ministraba con Bernabé es que Bernabé muestra un claro ejemplo de un trabajo en equipo, ¿sí? De que Bernabé tenía las capacidades de ser un gran siervo del Padre, sí. ¿Cuáles eran? ¿Sí están aquí? Bueno, lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. ¿Podía haberlo hecho solo? Sí. ¿Podía? Sí, pero llegaría el momento donde iba a necesitar de alguien. Y algo que aprendemos en medio de la comunidad del Padre es que siempre vamos a necesitar de alguien, específicamente para la obra del Eterno. No, yo puedo con todo yo sola. Yo canto, yo adoro, yo predico, yo salgo, no, se revienta. Se va a reventar en algún momento. Y ahí es cuando, de verdad, y siempre, y anoche aún lo hablábamos en el Shabbat, le damos gracias al Padre porque en esta casa tenemos el privilegio de servir y de crecer. ¿Qué pasaría si los siervos fueran egoístas? Lo hacen todos solos y se estanca la obra y uno se muere espiritualmente y uno con ganas de servir, pero no porque el pastor soy yo. Pero cuando son siervos guiados por el Eterno, ¿qué hacen? Dan la patada de la buena suerte, como lo que los pastores aún hicieron con nosotros. Vaya, pero Señor, me siento incapaz, yo como que no. Hágale que usted puede. Y en el camino se ven los resultados, ¿cierto? Entonces, esto es algo maravilloso porque Bernabé sabía quién era Saulo. Y aquí vamos a entender que aquí, cuando en el capítulo 9, si mal no estoy, dice que él tuvo que irse a Tarso porque lo estaban buscando para quitarle la cabeza porque dijeron que se había cambiado de bando. Bueno, usted era los que iba y perseguía y ahora ya no. Entonces hubo un momento donde él tuvo que ir. Eso está en Hechos 9, así, Hechos 9. Vamos a leerlo un momentico. Hechos 9, 28 al 30 y dice:
el 28 al 30 dice: así que Saulo se quedó con los apóstoles y los acompañó por toda Jerusalén, predicando con valor en el nombre de Yeshua. Debatió con algunos judíos que hablaban griego, pero ellos trataron de matarlo. Cuando los creyentes se enteraron, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso, a su ciudad natal. O sea, tuvieron que hacer esto para preservarle la vida a Saulo en ese momento. Bernabé y Saulo enseñaron juntos a mucha gente, fortaleciendo la comunidad de Antioquía. Dice que Bernabé fue hasta Tarso y lo llamó, fue y lo buscó. Y dice que cuando lo encontró le dijo: bueno, vamos a seguir haciendo la obra del Padre. Hay una parte del estudio que encontraba, decía que Saulo había pasado aproximadamente unos 12 años en Tarso. ¿Cuánto tiempo había pasado entonces para que todo esto ocurriera? Es que a veces pensamos que de capítulo a capítulo pasaron días, y no. Saulo había pasado unos 12 años en Tarso desde la última vez que lo habían visto. ¿En dónde? En Jerusalén predicando, después de la conversión que él tuvo, en camino a Damasco, que lo encontramos en Hechos 9. Pero luego cuando lo llevaron otra vez a su ciudad natal para preservarle la vida, él estuvo allí aproximadamente unos 12 años. ¿Y usted qué cree que ocurrieron en ese tiempo? El Padre lo estaba preparando. Esos 12 años no fue para que estuviera escondido allá. No, yo me escondo en la cueva para que no me maten. No, fueron años de preparación para lo que iba a ocurrir. Y eso que iba a ocurrir empezó ¿en dónde? Desde el momento en que aquí Bernabé lo llama. O sea, ese es el momento en que el Padre usa a Bernabé para decirle: bueno, Saulo ya está listo para que empiece a hacer la obra. Entonces encontramos aquí una expresión que era el término cristiano, ¿cierto? Dice que fue en Antioquía que los talmidim fueron llamados cristianos. Mal traducción, errónea. El origen del término griego, porque esta es una palabra griega, pero el origen del término griego es Crestos. Se lo voy a deletrear. X, empieza con X. X, C, R, E, S, T, O, S. Crestos. Repito, X, C, R, E, S, T, O. Esa palabra Crestos, según la concordancia griega, es bondadoso o bueno. Y ese es el término original que se utilizó en ese momento. O sea, ¿quién fue el que escribió el libro de Hechos? ¿Alguien lo recuerda? Muy bien. Él utilizó este término, Crestos, que significa bondadosos o buenos. La palabra original es cristianos, no cristianos. Cristianos significa hombres buenos y bondadosos. En el hebreo lo encontramos como Hesed, que es la bondad, ¿sí? ¿Por qué de Crestos pasaron a Cristos? Por la mala traducción del nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Entonces Crestos, aquí decía, por primera vez los llamaron Crestos, o sea, por primera vez los llamaron personas buenas y bondadosas, porque eran seguidoras del Mesías. Y aquí vamos a ver otro término que sí está en el hebreo, pero quiero primero aclarar ese punto. Pero las malas traducciones le pusieron fue cristianos porque siguen a Cristo. Pero aún vemos que ese nombre está mal traducido. Ese no es el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Entonces, vemos que en el hebreo también encontramos que los llamaban Notzrim. ¿Qué significa eso? Desde letreo la palabra Notzrim. N-O-T-S-R-I-M. Repito, N-O-T-S-R-I-M. Notzrim. Notzrim significa creyentes que siguen al Mesías y guardan la Torá. Esto era por el nombre de Yeshua, porque le decían, Yeshua viene ¿de dónde? De Nazaret. De ahí se deriva la palabra Notzrim, o los nazarenos, ¿sí? Esa es la verdadera traducción. Entonces, volvamos a leer el versículo 26.
Cuando lo encontró, cuando Bernabé encontró a Saulo o Pablo, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la comunidad durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron Nosrim, seguidores del Mesías y guardadores de Torá. Tiene que ver con cristianos en el hebreo, por supuesto, porque es bondadosos. Personas llenas de bondad, personas buenas, es no cristianos. Entonces ahí se nos derriba ese argumento. Entonces cuando usted le pregunte, ¿usted es cristiano? ¿Esa comunidad es cristiana? No, nosotros no somos cristianos. Nosotros somos seguidores de Yeshua HaMashiach y somos pueblo de Israel. Por si de pronto, yo aún lo aprendía, claro, porque de pronto van a... los cristianos, este es su versículo de apoyo para ser llamados así. Pero en el original, aún, y ni siquiera no solamente en el hebreo, en el original griego cambiaron las palabras. Entonces, pues, ahí aprendimos algo especial, que son seguidores del Mesías, de Yeshua de Nazaret, Nosrim, guardadores de Torá, pero también bondadosos, que en el hebreo es Gesed, bondad. A los creyentes en el libro de Hechos se les menciona de varias formas. Y ya ahí vamos, ya terminamos con esto. Y vamos a leer Hechos del 1 al 15. Por favor, ahí. Hechos del 1 al 15. Ay, perdón, Hechos 1, 15, discúlpenme. Hechos que sí. Hechos capítulo 1, versículo 15. Hechos 1, versículo 15 dice: durante aquellos días, cuando aproximadamente 120, como dice en su versión, 120 personas, creyentes, hermanos, estaban juntos en un mismo lugar, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos. Hermanos. Bueno, entonces aquí vemos que se les menciona de varias formas, como creyentes o hermanos. En Hechos 9:13, vamos a ir a Hechos capítulo 9, versículo 13. Dice, alguien en la Valera, por favor, que lo pueda leer, o en otra versión que no sea la traducción viviente. Al oír esto, Ananías dijo: Señor, muchos me han hablado de este hombre y de todos los males que ha causado en Jerusalén a tu pueblo santo. A tu pueblo santo. Otra forma de llamarle a los seguidores de Yeshua eran los santos. Aquí encontramos varias formas en las que los mencionaban. Entonces, en Hechos 1:15 encontramos que sean creyentes o hermanos. En Hechos 9:13, los santos. Hechos 5:14. ¿Qué dice Hechos 5:14? ¿Alguien lo tiene? Dice: aumentó el número de personas, tanto hombres como mujeres, que creyeron en el Señor. Ahí también encontramos la palabra creyentes. Muy bien. Hechos capítulo 6, versículo 3. 6. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y quienes encarguemos de este trabajo. Hermanos, otra forma de mencionar a los seguidores de Yeshua. Hechos 5:32. Dice, nosotros somos testigos de estas cosas, y también lo es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, dado por Yahweh a todos los que lo obedecen. ¿Qué otra forma les llamaban? Testigos. Hechos 9:2. Hechos capítulo 9, versículo 2. ¿Qué dice? Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, de los
Hasta ahí no necesito. Sí, señora, solo el versículo 2. Los seguidores del camino. Esa de otra forma en que mencionaban se referían a los creyentes de Yeshua en el libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos 24:5. Vamos a leer ahora. Los seguidores del camino era el que vimos hace un momento. Y en Hechos 24:5 porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Como también los mencionaban, Notzrim, los nazarenos en el hebreo. Entonces miren todas las formas en que mencionaban al pueblo seguidor de Yeshua en Hechos de los Apóstoles. Sin contar talmidim, discípulos, santos, creyentes, hermanos, testigos, seguidores del camino, Notzrim, nazarenos. ¿En dónde dice cristianos? Por ningún lado. Mala traducción, ¿cierto? Entonces ya de aquí en adelante usted hoy aprendió algo maravilloso para enseñarle a nuestros hermanos cristianos. Es decir, no eres cristiano. Les vas a enseñar con la palabra cuál es el origen correcto, ¿cierto? Y ya terminamos en Hechos 11. Vamos a leer los últimos versículos del 27 al 30. Y dice: durante aquellos días unos profetas viajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie en una de las reuniones y predijo por medio del Ruaj que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano. Esto se cumplió durante el reinado de Claudio. Así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea, y cada uno dio lo que podía. Así lo hicieron y confiaron sus ofrendas a Bernabé y a Saulo para que las llevaran a los ancianos de la iglesia de Jerusalén. En estos versículos vemos que Ágabo fue un profeta de la comunidad primitiva, ¿cierto? ¿Por qué hablamos de comunidad primitiva? Porque era la primera comunidad que el Padre estableció, tanto la comunidad de creyentes en Jerusalén, que fue como les decía ahorita, como la mamita de todas, y una de las hijitas era la de Antioquía con los Goyín, ¿cierto? Dice que este hombre Ágabo fue un profeta que el Eterno levantó en ese momento para profetizar el hambre que se iba a presentar durante el gobierno de Claudio, que era un emperador en Roma. Algo que aprendemos a través de estos últimos versículos es que en medio de la comunidad el Padre siempre va a levantar a siervos para cuidar y velar por todo lo que esté ocurriendo. En medio de una comunidad se necesitan tanto maestros como evangelistas, misioneros, profetas en este caso, para que haya una armonía en medio del pueblo y del crecimiento del cuerpo del Mesías. Todos necesitamos de todos, ¿cierto? ¿Por qué el Padre no le reveló eso a Bernabé si él tenía el Espíritu Santo? Porque el Padre escoge a cada uno y da el don que él quiere para edificar a su pueblo, ¿sí? No, es que yo no quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, pero no, porque eso no fue lo que el Padre te encomendó. Entonces aún aquí a través de estos versículos entendemos que el Padre escoge y capacita a cada uno, y de acuerdo a la capacidad y al don empezamos a edificar el cuerpo de Yeshua, ¿sí? Como dice su palabra. Entonces, con esto finalizamos el estudio de Hechos capítulo 11. Y como el Padre nos lo ministraba en la mañana, más que quede en el cuaderno, más que una costumbre, que el Padre en este tiempo haga un despertar para avivar a los huesos secos que no hemos ido. Que el Padre nos ayude en este tiempo, que el Padre nos dé de su amor, que el Padre nos dé de su pasión, que quite la hostilidad, que quite el egoísmo, que quite los prejuicios que ponemos en nosotros, que ya no seamos más estorbo. Si hasta el día de hoy fuimos estorbo, que ya no seamos más estorbo, para que la comunidad de nuestro amado Mesías crezca, ¿sí? Crezca. No para que digan, uy, allá hay 100 almas, no. Porque se enriquece el reino del Eterno, es para Él, son sus almas, nosotros simplemente somos sus obreros, ¿sí?
Entonces, que la palabra haya quedado guardada en nuestro corazón y pueda dar fruto. Amén. Amén.